Ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Al finalizar esta lección podremos identificar y diferenciar correctamente entre los ángulos alternos internos y alternos externos. Antes de empezar, recordemos cuáles son las características de los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice están frente a frente, deben compartir un mismo vértice y también deben estar formados por las mismas dos líneas. Como vemos acá, los ángulos B y D, que comparten un mismo vértice señalado en el punto amarillo y están frente a frente. Además, los dos están formados por las dos rectas azules. Muy bien, ahora sí empecemos a ver qué son los ángulos alternos internos. Vamos a volver a utilizar la ilustración que hemos utilizado en otras lecciones, en el que tenemos dos rectas L y M que son intersectadas por una tercera, que es la recta P. Al hacer esta intersección se van a formar 8 ángulos nuevos, los primeros 4 entre las líneas L y P y los siguientes 4 entre las líneas M y P. El término interno significa que los ángulos que vamos a estar analizando o comparando se van a encontrar adentro o en medio de las rectas L y M. Por lo tanto, vamos a quedarnos solo con los ángulos 3, 4, 6 y 5. Ahora veamos a qué se refiere el término alternos. Alternos significa que los ángulos están en distintos lados de la recta P y uno va a estar en el lado derecho, otro va a estar en el lado izquierdo y ambos tienen que tener vértices distintos. Entonces veamos acá, tenemos el lado izquierdo de nuestra recta P, el lado derecho de nuestra recta P, tenemos el vértice 1 entre las rectas L y P y el vértice 2 entre las rectas M y P. Entonces, los ángulos internos son aquellos que están adentro de estas dos rectas y que tienen vértices distintos, pero se encuentra uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Empecemos con el ángulo 5. Vemos que se encuentra en el lado derecho y está con el vértice 2. Entonces vamos a tomar ahora el ángulo alterno que debe estar en el vértice 1 y en el lado izquierdo. Por lo tanto, eso nos daría el ángulo 3. Siempre van a estar alternando el vértice y también el lado en el que están. Entonces son ángulos alternos internos porque están adentro de las dos rectas, el ángulo 3 y 5. Veamos y sigamos trabajando con los ángulos que nos falta analizar. En este caso el ángulo 4 que se encuentra entre las dos rectas L y M, por lo tanto es un ángulo interno. Este ángulo 4 está con el vértice 1 y además está en el lado derecho, entonces su alterno estará en el lado izquierdo y utilizando el vértice número 2. Por lo tanto, el ángulo alterno interno de nuestro ángulo 4 es el ángulo 6. Muy bien, vamos a analizar ahora un caso especial. El caso especial es cuando las dos rectas L y M son paralelas. Tenemos acá L y M, indicamos que son paralelas con el símbolo de las dos barritas. Vamos a analizar la tercera recta, la P, que intersecta las primeras dos. Y vamos a notar el vértice 1, el vértice 2 y vamos a empezar a analizar los ángulos. En este caso empezamos con el ángulo 3. Estamos analizando los ángulos internos, por lo tanto tienen que estar en la parte de adentro de nuestras dos rectas. Entonces, este ángulo está en el lado izquierdo y está utilizando el vértice 1, por lo tanto su alterno estará utilizando el vértice 2 y estará del lado derecho. Entonces se trata del ángulo 5. La característica de este caso especial es que estos ángulos del test de 5 no solo van a compartir una característica en común, sino que van a tener el mismo valor. Entonces acá, en este caso especial de las dos rectas paralelas, el ángulo 3 es igual al ángulo 5. Muy bien, veamos los otros dos ángulos que nos faltan. Vamos a analizar el ángulo número 4, que se encuentra en el lado derecho con el vértice 1. Por lo tanto, su alterno estará en el lado izquierdo con el vértice 2, siempre interno. Y entonces, como es el caso especial en que las dos rectas L y M son paralelas, vamos a decir que el ángulo 4 y el ángulo 6 son exactamente iguales. Muy bien, ahora que ya nos quedó claro esto, vamos a ver los ángulos alternos externos. Utilizamos otra vez la gráfica en la que teníamos dos rectas LM y están siendo intersectadas por una tercera recta P. Tenemos los primeros cuatro ángulos entre las rectas L y P y los siguientes cuatro entre las rectas M y P.
El término externo significa que los ángulos que vamos a estar analizando están afuera de las dos rectas, tanto de L como de P. Y entonces eso nos deja con los ángulos 1, 2, 7 y 8. Ahora, el término alternos es prácticamente lo mismo que en los ángulos alternos internos, y es que los ángulos van a estar en lados distintos utilizando vértices distintos. Entonces, aquí tenemos el vértice 1, tenemos el vértice 2, lado izquierdo, lado derecho. Vamos a clasificar entonces primero el ángulo 1. El ángulo 1 es externo porque está fuera de las dos líneas L y M. Está del lado derecho y entonces vamos a utilizar el vértice 1. Vamos ahora a encontrar su ángulo alterno externo, que debe ser un ángulo que tiene el vértice 2 y que está en el lado izquierdo. Entonces eso nos queda que es el ángulo 7. El ángulo 1 y el ángulo 7 son ángulos alternos externos. Veamos el siguiente ángulo. En este caso vamos a analizar el ángulo 2, que está en el lado izquierdo utilizando el vértice 1, entonces su alterno debe estar en el lado derecho utilizando el vértice 2, lo cual nos lleva al ángulo número 8. Entonces el ángulo 2 y 8 son ángulos alternos externos. Al igual que en el caso especial de los alternos internos, tenemos el mismo caso con los ángulos alternos externos, y es que si las dos rectas que vamos a analizar son paralelas, los ángulos van a valer lo mismo. Entonces acá indicamos que L y M son paralelas. Vamos a poner la tercera recta P. Vamos a ubicar el lado izquierdo y el lado derecho y empezamos a analizar los ángulos externos. Vamos a notar aquí los vértices 1 y 2. Entonces empezamos con el ángulo 1. El ángulo 1 está del lado derecho con el vértice 1. Por lo tanto, su alterno externo estará en el lado izquierdo utilizando el vértice 2, lo cual nos lleva al ángulo 7. Entonces, como es el caso especial en que las rectas son paralelas, vamos a decir que el ángulo 1 y el ángulo 7 son iguales. Y vamos a analizar ahora el siguiente ángulo, que es el ángulo número 2. El ángulo 2 nos dice que está en el lado izquierdo utilizando o con el vértice 1, por lo tanto su alterno externo va a estar en el lado derecho utilizando el vértice 2, lo cual nos lleva a el ángulo número 8. Como es el caso especial nuevamente, el ángulo 2 es igual al número 8. Entonces, recordando, los ángulos alternos o internos se refiere a si están afuera o adentro de las rectas, y alterno significa que tiene que estar en un lado distinto utilizando un vértice distinto.